del potencial químico de los gases ideales como el potencial químico de sustancias, uno puede definir un potencial químico también como una magnitud absoluta si conoce la entropía como una magnitud absoluta. Por el lado de la termodinámica, en sí es, de alguna manera, es una exquisitez, pero por el lado de la físico-química es una necesidad. Entonces lo primero que voy a enfocar es el tema de los potenciales termodinámicos, que a partir de esos deduzco las relaciones de Maxwell, partiendo de la condición de que son diferenciales exactos. Yo no voy a entrar en detalles termodinámicos, sino que voy más bien al grano del tema. Bueno, potenciales termodinámicos. ¿Por qué se lo llama potencial termodinámico? Porque a partir de ese elemento uno puede obtener otras magnitudes termodinámicas. Por eso se lo llama potenciales. Similar al concepto de potencial que ustedes vieron de la mecánica. Pero cuando ustedes de la mecánica, lo que tiene que el potencial lo que obtienen son una magnitud homogénea. Por ejemplo, del gradiente de un potencial puedo obtener una aceleración, como el caso del potencial gravitatorio, o del gradiente de energía potencial puedo obtener la fuerza, por ejemplo, la fuerza peso, ¿estamos? O la fuerza de un resorte, o otros tipos de magnitudes. Ese tipo de magnitudes son homogéneas dimensionalmente, pero en termodinámica esas magnitudes se trabajan de una manera más bien inhomogénea dimensionalmente. El primer ejemplo de potencial que sale del primer principio, ¿no?, es justamente la energía interna. Entonces, como la energía interna yo lo puse como una variable de estado y debe ser una diferencial exacta, entonces puedo, a partir de acá, si se ve el cursor, ¿no? Acá está, se ve el cursor. A partir de esta definición de energía interna, o sea, que se conoce como su definición diferencial, uno puede obtener acá la temperatura como la variación de la energía interna respecto a la entropía a volumen constante, o la presión de esta manera. Como esto es una diferencial exacta, se tiene que cumplir la condición que evidentemente la derivada segunda de la energía interna, ¿no?, respecto a cada una de las magnitudes que estoy derivando de forma cruzada, me tienen que coincidir, ¿no? Porque si no, no es un diferencial exacto. Bueno, si uno trae y obtiene acá la derivada de la temperatura respecto al volumen, la entropía constante, fíjese que estoy cruzando la derivada ahora. Esta derivada acá la cruzo, ¿ven que estoy como cruzando las derivadas? Se tiene que cumplir de que tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque si uno acá reemplaza este término de temperatura acá, le queda y reemplaza esta definición de presión acá, le va a quedar la segunda derivada de la energía interna, ¿no? Y como uno puede conmutar las derivadas parciales, porque es una diferencial exacta, aparece lo que es la primera relación de Maxwell. Esta es la que se conoce como la primera relación de Maxwell, que sale de la energía interna. Esta condición es una condición de vínculo fuerte. O sea que me va a condicionar a mí, de alguna manera, cualquier expresión que tenga en el futuro. Otro potencial termodinámico bien conocido es la entalpía. ¿Se acuerdan un poco? Les había comentado antes. Entonces, la entalpía uno lo define como U más P por B. Si uno ahora agarra y yo agarro y diferencio la entalpía, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una cosa como esta, donde ahora aparece, fíjense, el producto de los diferenciales, porque como esto es un diferencial y tengo un producto, la propiedad lipsciana me dice que el producto de funciones es la derivada del producto. Bueno, ya me queda algo así. Por otro lado, el primer principio, que es lo que vimos antes, yo sé que el diferencial de U lo puedo escribir de esta manera, sustituyo acá
simplifico y me queda esto. Entonces, este es el diferencial de entalpía. Fíjense que no tiene mucho que... Uno diría, bueno, pero esto no tiene mucho que ver con la definición que yo puse acá. No, porque esta es la definición que yo tengo en magnitudes extensivas. Y lo que yo tengo acá es la definición de entalpía en función de sus diferenciales. Fíjense que ahora la entalpía, ¿de qué función? En función de la entropía y de la presión. Fíjense que ahora, en el caso anterior, ¿yo qué tenía? Tenía de que la energía interna era función del volumen y de la temperatura. Pero ¿qué estoy haciendo en este caso? Estoy cambiando, ahora me queda función de la entropía y de la presión. Estoy cambiando de alguna manera de qué está dependiendo. Cuando yo le sumo esto, le estoy definiendo como otra nueva magnitud que define de otras variables termodinámicas. Bueno, acá tengo esta definición diferencial de la entalpía. De vuelta, de acá puedo sacar, como este es un potencial, como este que está acá es un potencial, puedo sacar de qué depende ahora de la temperatura. La temperatura es la variación de la entalpía respecto de la entropía a presión constante. Fíjense que en el caso anterior yo tenía que la temperatura era respecto a la energía interna lo mismo, pero a volumen constante. Y tengo que el volumen lo puedo definir a través de esta forma. De vuelta, por el hecho de la condición de las derivadas cruzadas, bla, 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 sale la segunda relación de Maxwell. Es la que tengo acá. ¿Qué otros potenciales más? Bueno, hay un montón de potenciales. Yo les voy a poner los dos potenciales más usados ahora en la física general. No potenciales particulados por cada situación. Está el potencial de Mossbauer, el potencial de Planck, etc. Pero esos potenciales no tienen... o sea, fueron creados para cosas muy específicas. No tienen el nivel general que tienen los que voy a dar ahora. El siguiente potencial que es de importancia es la energía libre de Helmholtz. ¿Por qué se lo llama energía libre? Porque de alguna manera este potencial que está acá se puede demostrar que el máximo trabajo que se puede obtener a volumen constante es la variación del máximo trabajo, o sea, el diferencial del máximo trabajo que se puede obtener a volumen constante es igual a la variación de energía libre. Eso no me voy a enfocar en ese tema, porque eso un poco lo van a ver más en profundidad en físico-química. Por eso el nombre de energía libre. Entonces, el truco es exactamente igual que el anterior. Fíjense que el truco es igual que el anterior. Tengo la expresión definida en magnitudes. Fíjense que ahora, perdón, un detalle, en el anterior potencial, yo lo que tenía acá, ¿qué era? Cuando yo hago un cambio, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo sumo, siempre sumo una magnitud, fíjense, intensiva por una magnitud extensiva. Lo mismo hago acá. Ahora pongo una magnitud intensiva por una magnitud intensiva. Entonces me queda que F en algunos libros, en otros libros le ponen el nombre de A, la A mayúscula. Yo voy a usar F porque es lo que más aparece en la literatura que van a ver. Pero si les llega a aparecer la A, es lo mismo. Lo que nunca aparece es la H, porque la H se la reserva a entalpía. Bueno, el mismo truco que antes. Reemplazo el diferencial de energía interna, trabajo al sustituir reemplazo, simplifico, bla, 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 y me queda esta la expresión diferencial. De esta expresión diferencial, ¿qué obtengo? Lo que es la entropía. Ahora sí, fíjense que este potencial me permite definir la entropía. Estamos. Antes la entropía yo la tenía como una magnitud que se supone que era una variable que yo podía controlar, pero en realidad no existe
el medidor de entropía, el entropímetro. El entropímetro no existe porque medir la entropía uno nunca la puede medir directamente. Siempre la mide de una manera indirecta. Por eso este potencial tiene esa ventaja. Uno puede definir a la entropía como una magnitud secundaria en una teoría que usa el poder de la energía libre de Helmholtz. También puedo definir la presión. Bueno, acá define la presión, ¿no? Y de estas dos cosas aparece la relación de Maxwell. Aparece la tercera relación de Maxwell, que me relaciona cómo varía la entropía con respecto a al volumen, ¿no? En una isoterma. Esto acá yo lo puedo escribir. ¿Qué tiene ventaja? Ahora esta derivada que está acá, usando convenientemente de forma trabajada, puedo definirla en función de magnitudes que yo la puedo medir. Entonces, en un proceso isotérmico, yo puedo, en cual mi variable de control es el volumen, yo puedo medir indirectamente la entropía, conociendo esas magnitudes, como por ejemplo el coeficiente de compresibilidad, etcétera, etcétera. Después vamos a ver un ejemplo con la energía libre de Gibbs. La gran importancia que la van a ver en cuarto año de la energía libre de Helmholtz es que tiene una gran ventaja, que es la que se usa en la teoría de la mecánica estadística. La teoría de la mecánica estadística es una teoría mecánica en la cual usa la teoría de probabilidades para dar una teoría sobre la fenomenología microscópica de un evento físico. Por ejemplo, como yo le había comentado, yo tengo un gas de bosones o un gas de fermiones, que son partículas cuánticas muy en particular. Yo puedo, lo que se usa para sacar de ahí, por ejemplo, la ecuación de estado, se usa la mecánica estadística y la función que se usa es la energía libre de Helmholtz. Por ejemplo, en la teoría de un gas de fotones, la energía libre de Gibbs tiene un problema porque se anula. Y entonces ahí se tiene que usar sí o sí la energía libre de Helmholtz. Tiene la gran desventaja de que uno no, en la vida, digámoslo así, el volumen como variable de control es muy complicada de usar. Y se usa generalmente la presión como variable. Uno lo que mejor controla tanto en la industria como en el laboratorio es la presión, no el volumen. El volumen es más complicado porque involucra un cambio en la geometría. Y a veces los cambios en la geometría no son tan fáciles de conseguir. Y por último, bueno, como había comentado, la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs, fíjense que ahora, a diferencia de lo anterior, que hago una sola cambio de sustitución, le pongo 2. Le pongo P por B menos T por S. Esto que está acá, ¿qué es? La entalpía. Entonces, la energía libre de Gibbs no es más que una reformulación de la entalpía. ¿Está? ¿Qué va a depender de la energía libre de Gibbs? De dos variables termodinámicas que son muy controlables en la industria. Por eso, de alguna manera, en los procesos de la físico-química industrial, la que se usa principalmente, no solo en la físico-química industrial, sino en la físico-química de cambios de fase, es la energía libre de Gibbs. Porque lo que la variable de control principal que tiene, que es la presión y la temperatura, que es lo que mejor sabe controlar. Bueno, lo mismo que antes, diferencio, sustituyo, trabajo, hago un poco de trabajo algebraico, o sea que elimino cosas que se van repitiendo, y me queda esta expresión. Este es el diferencial de energía libre de Gibbs. Entonces de acá puedo sacar lo siguiente. Puedo sacar cuánto vale la entropía como función de la energía libre de Gibbs. Y bueno, acá obtengo que es la variación de energía libre de Gibbs en una isobara. Lo mismo puedo sacar el volumen como otra variable.
¿eh? Y bueno, como en el caso anterior, acá aparece la cuarta y última relación de Maxwell. ¿Qué ventaja tiene, como vuelvo a repetir, la energía libre de Gibbs? Es que se puede mostrar que en un cambio de fase, la energía libre de Gibbs es continua. Es discontinua su derivada, pero es continua como función. O sea, la función, hay una discontinuidad en la derivada, pero la función es continua. Entonces, esa discontinuidad en la derivada, yo por medio de la discontinuidad de la entropía, puedo definir el calor latente. Y también puedo definir, en función del volumen, cómo cambia el coeficiente de compresibilidad, porque también tiene una discontinuidad. ¿Estamos? Entonces eso tiene su gran ventaja en cuestiones de, por ejemplo, los cambios de fase. Yo no voy a ahondar mucho en el tema, podría ahondarlo, pero me parece que eso vamos a dejarlo que lo vean bien en físico-química. En resumen, las 4 relaciones de Maxwell acá las tengo escritas y fíjense acá aparece el hecho de por qué ocurre con respecto a la segunda derivada. Acá tienen escritas las 4 relaciones de Maxwell. Una observación a tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de la última relación de Maxwell, yo tengo acá, que la saco acá justamente de la cuarta, o sea, a través de la energía libre de Gibbs. ¿Qué puedo encontrar? Puedo encontrar lo siguiente, puedo encontrar de acá, puedo obtener cuánto puedo. Fíjense que la derivada de B respecto de T a presión constante, ¿qué es? Es el volumen por coeficiente de dilatación lineal. Entonces acá fíjense que yo puedo, en una isoterma, ¿no? O sea, manteniendo la temperatura constante, incrementando la presión, tengo una manera indirecta de medir la entropía. En función del alfa, donde el alfa es una cantidad conocida. En el caso de un sólido incompresible, ¿no? El alfa no va a depender para nada de la presión y me queda que la variación de entropía en un sólido incompresible es directamente su volumen por el alfa por la variación de presión. Entonces, yo puedo indirectamente conocer la variación de entropía de un sólido, sabiendo cómo varía la presión. Esa es la utilidad, de alguna manera, de las relaciones de Maxwell cuando trabaja con las energías libres. Dar una forma indirecta de calcular la entropía, porque como vuelvo a repetir, directamente la entropía no se puede medir. Siempre se mide de forma indirecta. En el caso de un gas ideal, donde habíamos obtenido de que el coeficiente de dilatación era 1 sobre T, aparece que la variación de entropía me queda esta expresión. Es directamente igual al logaritmo de la relación relativa de presiones. Esta expresión no solo es aplicable, por ejemplo, si uno tiene o no, por ejemplo, un proceso reversible. También se puede aplicar en un proceso irreversible, como el caso de una expansión libre, donde yo, teniendo en cuenta las variaciones de presión, ¿no? Si bien yo no conozco cómo se ocurrió el problema, ¿no? Creo que eso ya lo vieron con Horacio, yo puedo perfectamente cubrir esa variación de entropía con una curva reversible. Bueno, entonces ahora vamos al postulado de Nernst, ¿no? Que es un poco, digamos, lo que venimos acá. El postulado, bueno, sí, también sigue estando mal escrito. Miren que yo lo había pegado esto, escribí bien. Bueno, lo voy a corregir, no se preocupen que lo voy a corregir cuando les manden la versión final. Qué vergüenza, qué vergüenza. Esto se lo conoce generalmente como la tercera ley de la termodinámica. A diferencia de la primera y segunda ley, o la ley cero, el postulado de Nernst
tienes de alguna manera sus recaudos. Lo único absoluto del postulado de Nernst es que la variación de entropía en el punto cero es cero. ¿Tá? Eso sale sobre la deducción, de una manera no es tan simple, o sea, no es tan simple, así que voy a solamente dar el postulado. El valor de la entropía en el punto cero, que es el postulado de Planck, ese es el más flojo de papeles de todos. Si bien tuvo su gran importancia en su momento, después se encontró una serie de excepciones. Y de alguna manera hay un nuevo postulado, que es el postulado de Hawkins, que después lo vamos a ver, que es algo ya más moderno, ya más del siglo XXI. El postulado de Planck es más bien del siglo XX. Pero un poco al leer, ¿qué dice? Establece que es imposible conseguir el cero absoluto de la temperatura 0 Kelvin, cuyo valor es este. Esto se obtiene a través del hecho de que después lo vamos a ver por qué ocurre desde el punto de vista de los coeficientes. Pero no es la única manera a través de esto que se puede llegar a esa conclusión. Al llegar al cero absoluto, cualquier proceso, un sistema físico, acá dice, según el postulado, se detiene. No es totalmente cierto. Un ejemplo es el helio al líquido. Uno puede tender al helio al cero, pero el helio no se detiene. Aparece una serie de fuerzas que evitan de que el helio deje de detenerse en su proceso de oscilación. Entonces, por eso aparece lo que se llama entropía del punto cero, que se llaman las fuerzas de London. Las fuerzas de London son las que evitan de que ponen en tela de juicio esta afirmación. Por eso, vuelvo a repetir, lo único cierto es respecto de la variación de la entropía. Y el hecho de que alcanza un valor mínimo y constante. Respecto a que si se detienen los procesos de una manera microscópicos, no es cierto. Aunque muchos libros de termodinámica, creo que el Chematsky no, pero hay otros libros de termodinámica más elementales sí, dicen esta afirmación que yo les digo que no es totalmente cierta. Lo que es cierto es que la entropía alcanza un valor mínimo y es constante. ¿Qué situación ocurre justamente? Voy a usar la energía libre de Gibbs. La reescribo de esta manera porque ahora reemplazo esto por la entalpía. Entonces, la variación de la energía libre de Gibbs, las variaciones se pueden evaluar empíricamente y se encuentran de alguna manera que cuando ocurre el t tendiendo a infinito, se encuentran cuestiones de que justamente la variación de energía libre de Gibbs es directamente la variación de entalpía. Esto es posible solamente si delta S es una constante. Bueno, es decir, ¿qué consecuencias trae de esto? La consecuencia trae justamente es que si yo uso el concepto de los potenciales termodinámicos, la variación de entropía respecto de la presión en una isoterma tiende a cero cuando T tiende a cero, y otra consecuencia es esto. Esa consecuencia trae a su vez, por la definición, de que los calores específicos a volumen constante y a presión constante van a tender a cero también. ¿Estamos? Porque si uno de alguna manera tiene la definición de la entropía a través de la energía libre, en este caso de Helmholtz, y a través de la energía libre de Gibbs, encuentra que también va a tender a cero porque tiende a cero estas derivadas.
¿no? Entonces, evidentemente, justamente ratifica de que la entropía tiene que permanecer una constante. Pero si los calores específicos tienden a cero, ¿qué ocurre? Si yo tengo un motor, por ejemplo, que depende de un medio material, evidentemente me va a costar cada vez extraer cada vez más calor a medida que me voy acercando al cero absoluto. Es decir, que a medida que se llega al cero absoluto, 0 Kelvin, es más costoso extraer calor, hasta que llego hasta la isoterma T igual a 0. ¿Por qué ahí, en ese caso, qué ocurre? Bueno, algo que yo me olvidé de graficar. Cuando se llega a T igual a 0, la isoterma T igual a 0 coincide justamente con la diabática del cero absoluto. Y la diabática del cero, ¿por qué? Porque delta S es una constante. O sea, delta S después es una constante y Nernst demuestra que es igual a 0. Entonces, la diabática del cero absoluto, que coincide con la isoterma del cero absoluto, es aquella a la cual yo no le puedo extraer más calor, porque si no, no habría esa coincidencia. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Bueno, esto está en ejemplo en inglés. Lo que él demuestra el teorema de Nernst, es que si yo busco un camino, por ejemplo, haciendo una sucesión de procesos, de alguna manera, fíjense, este es un diagrama TST, que ustedes lo vieron con Horacio, un diagrama entropía-temperatura. Bueno, a través de un proceso en el cual yo me voy, esto es una sucesión de, fíjense que tengo un proceso a través de una sucesión de motores de Carnot, en la cual me va sacando calor. Bueno, voy a encontrar que va a llegar un momento en que esta sucesión de procesos isotérmicos y adiabáticos va a converger finalmente estas dos curvas, por ejemplo, cualquier curva que yo tenga acá de entropía en función de la temperatura, va a converger sí o sí al punto al punto en el cual la variación de entropía en T igual a 0 es igual a 0. Este es el que se conoce como el tercer principio de Nernst, o ahora modernamente se lo llama teorema de Nernst porque es demostrable. Acá está escrito en inglés, de alguna manera esto quiere decir que la entropía, la curva de entropía-temperatura para un conjunto de parámetros definidos, tal como, bueno, esto usa un enfriamiento magnético, tal como el campo magnético, se encuentran a T igual a 0. Por lo tanto, es imposible alcanzar T igual a 0 en un número finito de pasos. Eso un poco quiere indicar el teorema de Nernst. Es decir, si yo tomo la variación de la entropía definida de esta manera a través de que nosotros ya hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Alfa, este coeficiente, alfa, tiende a 0 cuando T tiende a 0. Por otro lado, el calor a presión constante, si tiene que tender a 0 cuando la temperatura tiende a 0, porque yo de alguna manera lo puedo deducir a través de los potenciales termodinámicos, el calor a presión constante, ¿cómo va a ser? Va a tener que tener una forma de este tipo, ¿no? Que va a ser una expresión lineal, que también va a tender a 0. Entonces, esta variación delta S va a ser igual a 0, lo que es lo mismo que desde la variación esta también, esto tiende a 0. Más o menos entendieron, lo expliqué de una manera complicada, ¿no? Pero queda claro los indicios por los cuales ocurre este fenómeno, ¿no? Sí, se entiende. ¿Marianela? Sí, Sí. en parte sí. Sí, hay que meditarlo, es como el segundo principio, hay que meditarlo. Hay que meditarlo. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos?
tenemos algo que se llama el postulado de Planck. El tercer principio de Nernst, como habíamos visto, dice que la entropía de un sistema se aproxima a un valor constante a medida que su temperatura se acerca al cero absoluto. Ese valor constante es cero. Perdón, es la variación de entropía. Ya está. La variación, perdón, acá falta un término. La variación de entropía tiene un valor constante y ese valor constante su variación es cero. Este es el principio de Nernst. El postulado de Planck va más allá del postulado del principio de Nernst. Dice que la temperatura absoluta de una sustancia cristalina pura en equilibrio termodinámico se acerca a cero cuando la entropía se acerca a cero. Es lo que está diciendo de que este límite vale cero. Esto es lo que dice el postulado de Planck. Bueno, como lo vuelvo a repetir, hay situaciones en las cuales el postulado de Planck no se verifica. Un ejemplo de sustancia cristalina que a través de la fuerza de London, en la cual esto no se verifica, es el agua. El hielo, próximo al cero absoluto, tiene una entropía de 0.0 debido a la existencia de las fuerzas de London. El helio no se puede llevar no puede a presión atmosférica cristalizarse tendiendo nunca, porque aparecen las fuerzas de London que no le dejan pasar al estado sólido. Yo le hablo del helio, antes la hablé del hielo. ¿Está? Por ejemplo, en el caso del hierro, sí se verifica el postulado de Planck. Y de muchas sustancias cristalinas, puras. ¿Está? Por eso, el postulado de Planck no es tan absoluto, hay excepciones. Lo que se verifica es el tercer principio de Nernst, pero el tercer principio de Nernst no me dice cuánto vale la entropía en el punto cero. ¿Está? Entonces tengo falencia después cuando define el potencial químico. Por eso se toma muchas veces en físico-química, se toma el postulado de Planck, aunque no siempre se verifique. ¿Está? Una versión más moderna de la entropía. Bueno, la versión más moderna de la entropía justamente esta sería dos versiones más modernas. A través de Maxwell está con la concepción estadística de la entropía, ¿no? Y la concepción termodinámica. Esta es la concepción termodinámica más moderna. Está lo que se conoce como la entropía de Beckstein-Hawkins. ¿Por qué? La entropía de Beckstein-Hawkins propone, a diferencia de la postura de Planck, que él nos muestra, dice que la entropía termodinámica en el cero absoluto está definida por este término que está acá. Este término que está acá es lo que se conoce como la entropía de los agujeros negros. Entonces, la teoría de Beckstein-Hawkins dice de que la entropía del universo se incrementa, porque esto que está acá es el área del horizonte de eventos de los agujeros negros. Como el área es una microextensiva, a medida que aparecen agujeros negros, ¿no? La entropía del punto cero del universo se va incrementando. Como nosotros estamos inmersos en el universo, evidentemente, la entropía del punto cero del universo se va aumentando. ¿Y cuánto se incrementa? De acuerdo a este término que está acá. Esa es la concepción de la entropía de Beckstein-Hawkins. Esta es una versión más del siglo XXI. Y es de alguna manera, pero esto me diría de que el postulado de Planck es falso. Sí, de acuerdo a esta teoría, el postulado de Planck es falso. ¿Por qué? Porque en un cristal, de alguna manera, como él dice, entonces yo tendría que en un cristal, la sustancia cristalina pura, la entropía del punto cero no es cero, sino que es una constante y vale esto. Y lo que es lo peor de todo, como a medida que pasa el tiempo, la entropía del punto cero se la va incrementando. ¿Por qué? Porque se va a la muerte. Esta es una forma, de una manera,
astrofísica de definir la muerte, de mostrar la muerte termodinámica del universo, como una vez le explicó Horacio, ¿no? Él les dio una concepción termodinámica del siglo XIX, de la muerte termodinámica del universo. Bueno, yo le doy ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy viejo ya? No, no, vos le diste la concepción más vieja de la termodinámica. Ah, Yo bueno. le doy la concepción más moderna. Sí. ¿Eh? O sea que, de alguna manera, el incremento de agujeros negros está causando la muerte termodinámica del universo. Por supuesto, esto no es verificado todavía, esto es una teoría, ¿estamos? No hay una forma directa de verificar si Bekenstein-Hawking tenía razón o no. ¿Está? Y después hay otra concepción de la termodinámica, que esta más bien apareció a partir de los años 50, es cuando se usa el concepto de información. Este es el concepto, esto que está acá, cuando uno usa esto, porque omega acá está relacionado con las probabilidades. Entonces yo tengo acá son las probabilidades de eventos. Bueno, cuando uno trabaja este logaritmo que está acá, uno lo puede definir, se lo conoce como información. Y aparece lo que se llama la entropía de información. La teoría de la entropía de información es una teoría que mide de alguna manera lo que se llama la pérdida de capacidad de recuperación de información en las transmisiones de los canales electrónicos. Bueno, y acá me faltó después otra entropía que se llama la entropía de Landauer. Tal vez el año que viene lo ponga. Entonces uno cuando tiene un emisor, emite un mensaje que supone, ¿cómo yo evalúo que estoy emitiendo un mensaje? Bueno, un mensaje evidentemente yo digo que ese mensaje es inteligible porque yo lo puedo relacionar con un alfabeto. Se dice que un mensaje es inteligible cuando uno puede definir una función biyectiva como un alfabeto. ¿Está? Eso es cuando un mensaje es inteligible. Entonces, ese mensaje inteligible lo codifico, porque yo no lo puedo enviar directo en crudo, ¿está? Entonces lo codifico. ¿Cómo lo codifico? Poco importa acá. ¿Cómo lo codifico? Se lo codifica a través de una teoría que se llama hashing. No importa a ustedes cómo yo lo codifico. Es un hecho. Yo lo codifico, envío a través de una señal emitida, porque de alguna manera Internet, lo que uno recibe de Internet, uno que recibe a través de la fibra óptica, a través del cable, a través de un cable módem, a través del teléfono por ADSL, o a través del celular por el 3G, 4G o 5G, que es una señal emitida y codificada, porque uno si lo intenta ver, ve una serie de chirimbolos que no entiende un carajo. Esa señal es enviada por un canal. Y este canal evidentemente tiene un ruido en el cual me va a modificar esa señal cuando yo la reciba. Entonces tengo esa señal recibida, tengo un decodificador, pero ¿qué ocurre en ese decodificador? El ruido me va a meter y me va a dar un mensaje recibido en el cual se va a ver, qué sé yo, pongámosle... pongamos la cuenta que yo tengo la palabra Roma y de golpe cuando yo lo decodifico debido al ruido me aparece la señal amor. Entonces ya tengo un problema porque los dos tienen sentido. Estamos, pero le pongo sentido en el sentido, por ejemplo, de que lo interprete alguien con libre albedrío. Supongamos, vamos al caso que no lo interpreta algo con libre albedrío, sino un autómata. Por ejemplo, yo envío un código y tiene sentido, por ejemplo, uno que dice aumentar la velocidad de una centrífuga o otro que diga aumentarle su temperatura.
¿eh? Ahí lo que lo va a interpretar va a ser un autómata, no va a ser un ser con libre albedrío evolutivo como un ser humano. Él lo va a interpretar un autómata. Entonces yo tengo un problema, porque el ruido me ha metido ese mensaje, tiene una entropía de información que me va a generar, ¿no?, un significado cuando yo lo haga en el alfabeto, cuando yo lo decodifique y lo transforme en el alfabeto en instrucciones, que son interpretadas por el autómata. Bueno, ese tipo de cosas es lo que se conoce, ese tipo de cuestiones de respecto a codificación y decodificación es lo que se refiere respecto, es lo que se conoce como entropía de información. Es la cantidad de mensajes que se llaman redundantes, o sea, de redundancias en el alfabeto. Bueno, esa forma de medir, bueno, sí, la verdad que lo expliqué de una manera complicada. O sea, los ingenieros electrónicos tienen mucho este problema de entropía de información. Se conoce como la entropía de Shannon, que fue postulada en la década de 50. Bueno, justamente esa entropía de información, que se llama acá, es lo que de alguna manera la entropía de la fuente, cuando yo encuentro de que la entropía de la fuente, por el hecho de meterle ruido, es igual a la entropía del receptor, entonces ahí yo puedo decir que la codificación, de alguna manera, es la que se llama, es la codificación maximal posible. ¿Eh? Es una serie de cuestiones técnicas, bueno, realmente. La entropía de información se usa mucho, pero hay un detalle interesante. Hay otra entropía que se llama la entropía de Landauer, que encuentra una relación entre la entropía de la información y la termodinámica. Entonces, este hecho de por ejemplo, de cambiar información interpretable por algún autómata, me produce